En esta oportunidad tenemos como invitados e invitadas a la Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos, que nos acompaña Maris Briz, de la Oficina de Derechos Humanos del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Guatemala, y también nos acompaña Gerardo Alegría, quien es también de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en El Salvador, y también nos acompaña Evelyn Ventura, que también es parte del equipo técnico de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Mari Briz, ¿puedes pasar a hacer la presentación? Ahora voy, dame un minuto. Si puedes hablar un poquito más fuerte para que te escuchen. Carlos, un detalle importante también es que Edgar de nuestro equipo de comunicaciones está intentando entrar, pero parece que le tenés que aceptar el acceso. No sé si podías verificar. Ya ingresó. Ah, ok, dale. Gracias, Carlos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Primero agradecerles la invitación a esta importante charla desde la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es pues un privilegio poder compartir en este espacio con el esfuerzo que están haciendo en poder diseminar los contenidos del Acuerdo Escazú, que es un acuerdo muy importante para la región. Como ya lo habían anunciado, pues la charla hoy se trata de contenidos específicos del Acuerdo de Escazú. Vamos a dar un recorrido general sobre cómo se fue acuñando el derecho a un medio ambiente sano, y luego vamos a terminar hablando un poco de los artículos 8 y 9 de Escazú y cómo se complementan desde un enfoque de derechos humanos. Pues, como vemos en esta gráfica, tiene los principales pilares del Acuerdo de Escazú, que ya ustedes han tenido charlas anteriores para repasar sobre estos, pero para refrescarnos un poco la mente, es información, el acceso que debemos de tener todas las personas a esta, la participación en la toma de decisiones ambientales, el acceso a justicia en asuntos ambientales, el tema de la protección a las personas defensoras de derechos humanos y el fortalecimiento de capacidades y cooperación entre países para lograr que el derecho a un medio ambiente sano sea progresivamente un derecho mayormente protegido por la humanidad. Hoy nos vamos a enfocar en estas dos, el acceso a la justicia y en el tema de defensores. Primero, para refrescar un poco que también hay antecedentes al Acuerdo de Escazú sobre cómo se fue generando los mecanismos de protección del derecho a un medio ambiente sano desde conferencias internacionales y desde el ámbito del multilateralismo. El derecho a un medio ambiente sano es un derecho relativamente reconocido de manera pues más cerca en la historia que otros derechos. Recordemos que los derechos siempre son reconocidos conforme van acuñándose las dinámicas sociales entre las personas, los países y los estados. La primera vez que hubo una cumbre mundial sobre el tema del medio ambiente fue en Estocolmo en 1972. La conferencia se llamaba Naciones Unidas sobre un medio ambiente humano, que quería decir la posibilidad de tener mecanismos que aseguraran pues la sanidad del medio ambiente para las personas. También hubo en ese mismo año una conferencia, la PNUMA, que se refería también a poder poner puntos en común entre los distintos estados sobre la situación del medio ambiente, la importancia de conservarlo, la importancia de garantizar a las futuras generaciones que los medios de vida en donde se desarrollan las personas y la humanidad como tal tuviese salud, sanidad y sobre todo una garantía para las próximas generaciones. De ahí, en el año de 1987, se genera ya la primera conferencia que liga mecanismos de desarrollo humano con mecanismos de medio ambiente. Todas las personas necesitamos tener derecho a un desarrollo, a mejorar nuestras condiciones de vida, pero que este desarrollo sea de una manera sostenible y en armonía con el medio ambiente.
Digamos, no es lo mismo hablar que sí, pues necesitamos un medio ambiente sano, necesitamos mecanismos de protección, necesitamos garantizar, digamos, acciones futuras, que decir que finalmente también está en juego la forma en la que el desarrollo se promueve para las personas. Patrones de consumo, patrones de producción, tienen que ver con el desarrollo, pero obviamente están teniendo un impacto muy fuerte con el medio ambiente y por eso es importante conocer y analizar cómo podemos hacer una vinculación sobre estos dos temas y analizar las formas en las que la humanidad desarrolla sus potencialidades, establece patrones de producción de lo que necesita de forma sostenible y también de desecho de esta producción que se deshace. El desarrollo que satisface necesidades obviamente presentes sin comprometer las generaciones futuras. Entonces también es importante porque esta conferencia de 1987 pone en el ojo del huracán el tema fundamental que es el desarrollo, cómo nos desarrollamos, cómo producimos y cómo garantizamos el medio ambiente. Y esto es importante porque, digamos, en toda la región latinoamericana, una constante común son las hidroeléctricas, las minerías, los cultivos a gran escala, que generalmente son monocultivos como caña de azúcar, palma, que obviamente establecen un patrón de producción importante, pero que tienen que tener todas las salvaguardas de producción necesarias para garantizar que sea un desarrollo sostenible y que esté en armonía con el medio ambiente. La necesidad de generar estos patrones de producción sostenible tiene mucho que ver con la posibilidad también de los incidentes que puedan ocurrir. Digamos, nosotros estamos, pues, hoy por el contexto de la pandemia, todos en nuestra casa. Todos estamos susceptibles a sufrir un accidente, digamos. Estos eventos pasan. Si pasan en nuestros hogares y en nuestras casas, ¿cómo no va a pasar en estos espacios de alta producción, presencia humana, interacción con el medio ambiente? Entonces, también la manera de prevenir, de asegurar condiciones, está establecida en este acuerdo y también ha estado establecida en otros acuerdos de carácter internacional. Hay un instrumento internacional que regula los derechos económicos, sociales y culturales, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es un pacto ratificado por la Asamblea General de Naciones Unidas y que ha sido adoptado, aprobado y ratificado por la mayoría de los estados partes de las Naciones Unidas. Y a través de este pacto se establecen una serie de derechos y en estos derechos se iba acuñando el contenido del derecho a un medio ambiente sano. Tenemos observaciones generales que son como interpretaciones jurídicas que hace el comité, que es el órgano rector del pacto, en distintos derechos. Tenemos la observación general número 4, que habla sobre el derecho a la vida, en un nivel de vida adecuado, y en esa observación general comienza a acuñar que la persona, el humano, necesita necesariamente un ambiente adecuado para poder desarrollar su derecho a la vivienda adecuada, habla de la sanidad como un elemento importante. En la observación general 13 se habla del derecho a la educación, no solo como la posibilidad propia de lo que puede tener el derecho a la educación, que es el acceso a información, a tener formación educativa y técnica necesaria para desarrollarse, sino también lo que tiene que ver con la educación medioambiental para tener una armonía con el ambiente. De ahí tenemos la observación general 14, que habla sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Obviamente la salud es uno de los derechos que está más intrínseco al tema del derecho humano a un medio ambiente sano. Prueba de ello es el contexto en el que nos encontramos ahora, cuando las condiciones de salud y salubridad no se cumplen, se comprometen también temas de medio ambiente, temas de salud, temas de sanidad. Y en esta observación general, pues hace el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales una vinculación entre ambos derechos. De ahí tenemos la observación general 15, que habla sobre el derecho humano al agua. Es quizás dentro de los elementos que contiene el medio ambiente, el agua es el derecho que está más normativamente regulado,
que hay establecimientos, digamos, de cómo se debe garantizar el agua, qué se debe priorizar sobre el agua, cuál es la garantía que el Estado tiene que dar sobre el tema del agua. Por ejemplo, en el tema del derecho al agua, los Estados deben de garantizar el consumo humano sobre el consumo comercial, el consumo humano de calidad con saneamiento, de acceso a agua, digamos, para consumo de una familia de forma prioritaria y accesible. De ahí tenemos pues otras resoluciones de la Asamblea General de la ONU que reconoce el saneamiento como un derecho específico y no tan vinculado exclusivamente al tema del agua. Este es un precedente importante porque antes hablábamos de agua y saneamiento como un solo derecho y a partir del 2010 la Asamblea General ha dicho que el saneamiento mismo requiere sus propias condiciones de adecuación y que por lo tanto es un derecho separado del tema del agua. ¿Cuáles son los principios generales del derecho internacional en relación al medio ambiente? Primero, y esto seguramente ya lo revisaron, entonces vamos a verlo muy rapidito, es soberanía y responsabilidad. Cada uno de los estados es responsable y soberano sobre la prevención, sanción o investigación de cualquier hecho que vaya en contra de un derecho al medio ambiente sano. Los estados tienen su responsabilidad, siempre después va vinculado al segundo principio que tenemos en la slide, que tiene que ver con la buena vecindad y cooperación internacional. Por ejemplo, un tema muy importante relacionado con el tema de la buena vecindad es que a veces hay recursos naturales que confluyen entre los estados. Por ejemplo, un río puede empezar en Brasil y, digamos, irriga a algún país vecino, puede empezar en Nicaragua, irriga a algún país vecino, puede empezar en Guatemala, irriga a un país vecino que serían, por ejemplo, El Salvador, y entonces, en la medida en que yo cuido el caudal de agua que pasa por mi territorio como estado, estoy evitando también desastres para mi país vecino. Entonces, tiene que ver con la buena vecindad, con formas de cooperación internacional, también en formas como compartimos los recursos y aseguramos que estos pues sean eficientados en su uso y exploración. De ahí siempre la acción preventiva, los estados tienen que asegurar mecanismos para que cualquier actividad, una interacción con el medio ambiente pueda asegurar que se desarrolle de manera correcta, sin alterar el orden ambiental, y si ésta se altera, pues que sea en las mínimas posibilidades posibles y existan mecanismos de mitigación o corrección. También el tema del principio de precautoriedad, que quiere decir, ante la duda, precaución. Bueno, no sabemos si este químico o no con el que se pueden fertilizar o fumigar algunas plantaciones de estas masivas, por poner un ejemplo, ¿es bueno o no? Bueno, si es bueno o no, es mejor que el Estado diga no se autoriza, o el empresario diga no se autoriza, porque por un principio, por un principio de precaución, pues ante la duda, mejor prevenir. De ahí el principio de indemnizar por daños, pues quiere decir básicamente que quien contamina paga. La persona que tiende a generar una actividad en la que contamina el medio ambiente tiene que ser estrictamente responsable de la reparación, no solo a las personas afectadas, sino también de medidas de reparación disuasiva, dado que un daño al medio ambiente es un daño a la humanidad en completo. También hay una responsabilidad común, todas las personas, la humanidad en pleno, somos responsables de asegurar la adecuación de un medio ambiente y que nuestra actividad propia, familiar, personal no lo dañe, pero que ésta sea diferenciada, digamos. Hay una tendencia en varios estudios que se han hecho a nivel de la región, donde normalmente las sanciones de carácter, sobre todo judicial, recaen en aquellas personas que quizás, por ejemplo, pueden haber talado de manera ilegal a algún árbol, pero era para un consumo familiar, vis a vis, por ejemplo, la tala masiva para la construcción. Y a veces se tiende a sancionar más a las personas, que es un poco más fácil en la correlación de fuerzas y equilibrios de poder sancionar, que a las personas, digamos, o empresas que pudieran hacer un daño más grande en términos de cantidad al medio ambiente.
Y luego, pues como hablábamos al inicio con la conferencia del 87, poner el tema del desarrollo sostenible, que quiere decir, pues, producir, generar, desarrollar, pero en una forma que sea adecuada y no se comprometan los recursos naturales para las generaciones futuras. Vamos en este contexto, que ha sido como un repaso muy ágil de cómo el derecho a un medio ambiente sano es un derecho y cuáles son los principios generales del derecho a un medio ambiente sano, hablar de las personas defensoras del derecho al medio ambiente sano. Primero, ¿qué es una persona defensora de derechos humanos? La Declaración de la Asamblea General de 1999 establece una definición de qué es una persona defensora de derechos humanos y esta misma declaración establece el contenido normativo de este nuevo derecho, que es el derecho a defender. Entonces, establece que toda persona tiene derecho individual o colectivamente a promover o procurar la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. Esto quiere decir que si una persona a lo individual tiene preocupación, por ejemplo, sobre la forma en la que se desechan los residuos familiares de su barrio y quiere emprender pues una acción en defensa de eso y mejorar y eficientarlo, pues ya es una defensora de derechos humanos. Si es una comunidad, por ejemplo, que coincide con un proyecto a gran escala que puede ser foco de contaminación y quieren desarrollar acciones alrededor de eso, pues esa comunidad se vuelve una comunidad de personas defensoras de derechos humanos. Si nosotros, por ejemplo, tenemos alguna acción en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra vecindad, pues eso ya de por sí nos hace una persona defensora de derechos humanos. También pueden ser defensores de derechos humanos, servidores públicos que tienen acciones progresistas apegadas a las normas nacionales e internacionales de derechos humanos, jueces que dictan resoluciones en contra de personas que pudieron haber cometido una violación de derechos humanos, fiscales que persiguen, digamos, posibles personas que han cometido violaciones de derechos humanos, también entran dentro de los defensores de derechos humanos. Y también ustedes como comunicadores sociales, periodistas y distribuidores de información en sus propias redes son defensores de derechos humanos en la medida en que sus notas pueden cubrir y evidenciar, cubrir hechos que evidencian una violación de derechos humanos en el tema o en la situación que ustedes están abordando. En el momento que alguno de ustedes pueda hacer un reportaje de la afectación ambiental que puede realizar X actividad económica o actividad industrial, en ese momento ustedes están defendiendo derechos humanos porque están levantando la voz para promover la mejor garantía de una situación violatoria de derechos humanos, diciendo, digamos, a la luz pública qué es lo que está pasando y pues poniendo entredicho al debate público y a la opinión pública pues la falta de previsiones o medidas o garantías por parte del Estado. Entonces ustedes también cuando emiten ese tipo de notas pues pueden ser defensores de derechos humanos. Las obligaciones que establece el artículo 9 de Escazú tienen que ver con proteger, prevenir, investigar y sancionar. Entonces se establece, digamos, que tiene que haber un entorno de protección. Eso quiere decir que las personas se tienen que sentir en la posibilidad de decir, bueno, no, esto está pasando, yo quiero cambiarlo, yo tengo que hacer algo, voy a hablar con la autoridad local, voy a hablar a nivel nacional, voy a hacer una incidencia internacional, pero esta realidad que estamos viviendo, la contaminación por X o Y factor, está sucediendo y que la persona no tenga que pensar pero no me quiero meter a problemas, no, esto se puede complicar, sino que la persona se sienta suficientemente protegida en poder realizar esa labor. De ahí la obligación también del Estado de prevenir, quiere decir que tiene que tomar todas las medidas adecuadas para que, pues en caso haya alguien que quiera atentar, intimidar o amenazar a la persona defensora de derechos humanos, pues haya mecanismos para que esto se pueda prevenir, estableciendo condiciones de seguridad acorde, estableciendo posibilidades también de recurrir en caso de que la persona no se tenga segura, alguna autoridad local o demás.
También, obviamente, sabemos que estos elementos muchas veces son un reto para los estados de la región, y también existe la obligación de investigar, que tiene que ver que cuando una persona se sintió agredida, amenazada, intimidada por alguna persona, empresa o similar, o incluso por una autoridad del Estado, pues esta persona tiene derecho a que se corra una investigación. Este tema de la investigación en el caso de las personas defensoras de derechos humanos es muy importante, porque, digamos, en el caso de que haya sido un tema muy fuerte y la persona haya sido víctima de un homicidio, no se investiga solo el homicidio en sí, tiene que investigarse también las razones. Cuando se trata de un defensor, es también verlo alrededor de un contexto que nos puede decir por qué esta persona fue víctima de una agresión de esa naturaleza. Cuando hay amenazas, bueno, pero ¿usted qué hizo para tener esa amenaza? ¿Usted a qué se dedica? ¿Usted qué hace? No solo investigar el hecho que pudo pasar entre particulares, digamos, una persona que es contratada por un tercero para amenazar, para intimidar a otra persona, podría quedar entre la persona contratada, la persona que fue víctima de la violación, y ahí no habría un cohecho, sino que finalmente hay que preguntarse, ¿pero por qué? Ah, bueno, es que mire, pues esta persona había denunciado la actividad ilícita de una empresa X que se dedicaba, por ejemplo, a una hidroeléctrica, una mina, una de estas industrias grandes, y pues estaba en la reivindicación del derecho al medio ambiente sano, ya había recibido 2, 3 amenazas, pero esto ya es una amenaza muy fuerte, pues puede ser una amenaza de muerte o atentado contra alguien de su familia. Si no se tiene ese contexto en la fase de investigación, estas investigaciones suelen quedar en un nivel muy superfluo porque no va a los actores intelectuales donde normalmente está el conflicto de intereses. Y luego, el tema de las sanciones, la obligación de sancionar, que tiene que ver que las personas tengan una sanción, un castigo por las acciones que se hacen. Y es muy importante el elemento de sancionar, porque es ahí donde se puede disuadir hechos futuros. Por ejemplo, todos ustedes, yo vi algunas fotografías al iniciar, todos ustedes se ven muy jóvenes, pero para los que no somos tantos, digamos, si uno tiene un hijo y no lo castiga por hacer alguna práctica mala, pues obviamente la va a repetir y la va a repetir y la va a repetir y la va a repetir porque no actuamos de manera oportuna. Lo mismo sucede, si un Estado no sanciona con la categoricidad que se debe, pues obviamente las empresas o los agentes contaminantes van a volver a reincidir, a reincidir y a reincidir. Como sabemos que esto no es pues un tema fácil, aquí tenemos un par de artículos donde obviamente detallan que en América Latina tiene los índices más altos de homicidios o asesinatos en contra de ambientalistas. Por ejemplo, presencias de la Oficina del Alto Comisionado en Brasil, en México y en Guatemala han hecho análisis sobre la situación de defensores de derechos humanos de los últimos 5 años, y en esos 3 países el balance que se hace es que los defensores que son mayormente víctimas de ataques por el derecho a defender derechos ambientales, son obviamente los derechos a defender derechos humanos, obviamente son los ambientalistas, es una realidad muy tangible. Vemos, por ejemplo, el caso de Berta Cáceres, que recibió mucha cobertura mediática e hizo mover mucho el tema en la región sobre las amenazas, intimidaciones que sufren los defensores, que se enfrentan sobre todo a empresas corporativas que pueden tener acciones que dañan el medio ambiente en países de la región, sobre todo Centroamérica, y pues esta es una realidad a la que nos enfrentamos y que es importante tomarla en cuenta como un contexto. A veces los defensores y las defensoras de derechos humanos sufren de una estigmatización diciendo que están pues poniéndose en problemas que finalmente pueden tener incluso hasta intereses personales, políticos, financieros, pero finalmente lo que quieren es la defensa de un medio ambiente sano y la posibilidad de ser una voz para las personas que no pueden alzar la voz y hacer una lucha
muy grande. Incluso, por ejemplo, en testimonios de la hija de Berta Cáceres, decía que Berta Cáceres siempre decía que ella no iba a llegar a ser viejita, porque seguramente en sus luchas por el tema del medio ambiente, ella iba a morir antes porque se sentía completamente amenazada constantemente en su vida. Los defensores de derechos humanos cumplen una labor muy importante. Es lamentable en una realidad en el mundo donde el tema del medio ambiente es más y más un debate por la situación en la que la humanidad está poniendo este derecho y que a la par no haya el reconocimiento debido a los defensores de derechos humanos como se debería. Por parte de las Naciones Unidas, pues sí ha habido reconocimiento a la labor de los defensores de derechos humanos. Una resolución en el 2019, ratificó la Asamblea General esta resolución del Consejo de Derechos Humanos, en el que se hace un reconocimiento a la contribución que hacen los defensores del medio ambiente sano para la protección del derecho a medio ambiente sano y el desarrollo sostenible. Esta resolución es bastante vanguardista. Yo les he puesto el número en el slide si la gustan copiar. Igual yo dejaría la presentación si alguien la quiere. Pero es bastante vanguardista en términos del contenido que tiene de protección para los defensores del derecho al medio ambiente sano. Entre pasillos, en el Consejo de Derechos Humanos, cuando se aprobó esta resolución, se decía que era la resolución Berta Cáceres, era como la respuesta al clamor de los defensores medioambientalistas que sufren constantemente ataques, y este es un precedente importante en términos de protección. ¿Por qué es importante la labor de los defensores de derechos humanos? Estas fotos mismos son de Honduras. Como vemos, la situación de medio ambiente ahí, incluso después del fallecimiento y asesinato de esta defensora de derechos humanos, que muchos conocimos a través de los medios de comunicación, en notas escritas por ustedes o por personas como ustedes, y vemos que finalmente, pues, todavía hay retos importantes. Berta Cáceres estaba, digamos, en una visión en contra de una hidroeléctrica, y aquí vemos otra que no es la misma porque el proyecto por el que ella estaba opuesto finalmente fue cancelado, pero esta es, por ejemplo, una hidroeléctrica San Francisco, y vemos que el dique completamente desvió el río en la región. Yo me metí a investigar un poco y obviamente parece que 12 comunidades quedaron sin acceso al agua y se cambió el curso de este río y finalmente no llega, digamos, a desembocar al mar, y es un hecho lamentable porque se pierde toda la biodiversidad de mangle y demás que puede estar en el recorrido y en el paso de los ríos. Vemos también que también las empresas pues tienen que ver mucho con la cooperación y la inversión internacional. Ahí vemos que el Banco Centroamericano de Integración Económica, 4 años después del fallecimiento de Berta, establece quitar su parte de inversión en el caso de la hidroeléctrica Guasarca, y pues todavía hay muchos retos a pesar de la labor de los defensores de derechos humanos, pero también lo que normalmente pasa en las comunidades donde son atentados los defensores, pues es que la lucha disminuye. Y ese es un efecto que normalmente se busca por parte de los violadores de derechos humanos para que pues no existan más luchas y ellos puedan seguir sus actividades sin ningún problema. Entonces, por eso es que es tan importante, digamos, protegerlos y cuando haya una sanción, investigar y sancionar. Vamos a hablar rápidamente sobre el tema de justicia, porque tengo aquí mi tiempo y sé que me van a sacar tarjeta roja pronto. Bueno, siempre se habla de la justiciabilidad. Tienes tiempo. Ok, gracias. Siempre se habla de la justiciabilidad del derecho a un medio ambiente sano o de la justiciabilidad en sí de los derechos económicos, sociales y culturales. Siempre a mí me toca aclarar porque normalmente hay una creencia en este tema de los derechos humanos por generaciones. Entonces se dice derechos de primera generación, derechos de segunda generación. Eso es doctrina completamente antigua. Los derechos por generaciones ya no existen en la doctrina de derecho internacional. Se habla que los derechos humanos son interdependientes y que por lo tanto no hay generaciones de derechos, no hay derechos unos más importantes que los otros y por lo tanto también todos los derechos son judicializables. Aquí tenemos
dos fotografías bastante impactantes. Una tiene que ver con derechos civiles y políticos, la que tiene unos colores más negros, y otra tiene que ver con derechos económicos, sociales y culturales. Digamos, en ambas fotografías, yo imagino que la reacción natural a una pregunta que voy a hacer, digamos, si yo les dijera, ¿quién tendría que ir a juicio? ¿Los de la fotografía A o los de la fotografía B, siendo la A la del asalto y siendo la B la del río? La respuesta natural, normalmente de las personas, es la A, porque es muy evidente, hay un arma, hay un atentado contra la vida de una persona, y la B parece algo disuasivo. Sí, es lamentable, tanta contaminación, esa gente bañándose ahí, ¿qué es lo que pasa? Sin embargo, a partir de la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos, en ambas fotografías podría haber procesos judiciales. En ambas fotografías hay un atentado al derecho a la vida. En ambas fotografías, el objetivo detrás es el acceso a recursos económicos. Si vemos en la fotografía del asalto, quizás las personas su objetivo no es acabar con la vida de las personas, sino obtener los bienes de propiedad de la señora que tiene en su bolso. No es matarla, es temas de propiedad, insumos y la posibilidad de adquisición de recursos. En la fotografía B, estos son los residuos residuales de una planta de producción de alimentos. Y pues tiran y desfogan completamente al río. Como vemos, la intención seguramente de la empresa no es dañar el derecho a la vida, a un medio ambiente sano, a la salud de las personas que están ahí bañándose, sino es producir temas materiales, patrimoniales y de consumo. Pero ambos pueden tener efectos bastante nocivos, ambas imágenes, al derecho a la vida de las personas. Este principio de la judicialidad de los DESC. Primero, la protección judicial y el acceso a la justicia de los derechos humanos es fundamental. Si se ha entredicho, bueno, esto lo puedo llevar a un tribunal o no, si hay un debate, si todavía hay una falta, entonces se puede dudar si es un derecho o no. Todos los derechos humanos son judicializables, sean económicos, sociales y culturales, o sean derechos civiles y políticos. Tampoco significa que la única forma de resolver controversias entre violaciones de derechos humanos sea el acceso a la justicia, pero no lo podemos delimitar tampoco. Hay otras formas de proteger derechos económicos, sociales y culturales, pero obviamente la protección judicial es una posibilidad. ¿Y esto por qué? Digamos, ante violaciones manifiestas de derechos humanos, el poder determinar las causas, determinar responsables y establecer sentencias que sean difundidas y con publicidad puede ser un elemento disuasorio importante para la garantía de derechos. Y también, digamos, a veces hay sentencias muy importantes alrededor de distintos tribunales que establecen también cuáles son los puntos medulares que lograron esa sentencia y pudiera ser correctivos para las instituciones del Estado que tienen que garantizar los derechos y así evitar futuras violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, en América Latina la constante es el acceso, digamos, a laboratorios que puedan emitir pruebas eficaces en tiempo oportuno, porque, por ejemplo, en un río que el agua corre todo el tiempo, la posibilidad de tomar muestras de una contaminación tiene que tener una capacidad muy rápida y también tiene que haber los insumos técnicos necesarios. El común en América Latina es que los laboratorios, sobre todo los laboratorios ligados al Estado, no tienen la capacidad real de poder responder con pruebas fidedignas, técnicas y científicas que permitan el acceso a la justicia. Entonces, digamos, a veces sentencias que pueden analizar esos elementos pueden también establecer en el área de acceso a la justicia, en el área jurisdiccional, correctivos que el Estado debe de desarrollar. Datos importantes sobre la justiciabilidad específica del derecho a un medio ambiente sano. Primero, es importante señalar
que en América Latina pues conviven muchos pueblos indígenas originarios o naturales, según sea el contexto de cada país, y hay una conexión muy, muy importante entre el medio ambiente y los pueblos indígenas. Y esto es importante porque, digamos, son las primeras poblaciones en percibir el daño al medio ambiente, en tratar de producir de formas sostenibles, en generar un respeto, digamos, no ponen a la persona al centro, sino ponen al medio ambiente al centro y digamos, las personas desenvolviéndose alrededor de él. Esto también se ve reflejado, por ejemplo, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios casos, donde las primeras jurisdicciones que hacen sobre el derecho al medio ambiente sano los jueces de la Corte Interamericana está ligado a casos interpuestos por comunidades indígenas. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso Toledo versus Belice, donde una comunidad indígena de Belice establece que hay una tala ilegal de árboles en propiedad, en tierras, digamos, originarias de su comunidad. En este caso, la Corte Interamericana establece algo muy importante sobre la conexión de los pueblos indígenas con el medio ambiente, pero también establece obligaciones sobre el derecho al medio ambiente para los estados para poder generar sostenibilidad. También está el caso San Mateo versus Perú, que es, digamos, una mina que establece un vertedero de sus residuos en un lugar cercano a una comunidad vecina de la mina. Ahí la Corte pues da parámetros importantes sobre el tema de las medidas de prevención y mitigación que tienen que tener los estados para el tema del medio ambiente sano. También está la sentencia Sarayaku versus Ecuador, que ahí digamos es un tema de áreas protegidas, en donde establece, digamos, que finalmente los pueblos indígenas pueden convivir en áreas protegidas, protegidas del medio ambiente, y que los pueblos indígenas juegan un rol importante en la preservación del medio ambiente sano. Y luego, un caso muy emblemático de la Corte Interamericana es el caso de Aguas Tingui, en el que establece no solo las medidas de prevención en temas de acceso a la tierra a pueblos indígenas, sino también reconoce como un bien jurídico tutelado el agua de las comunidades indígenas asentadas en el río de la comunidad, y pues le da carácter jurídico. Esto es importante porque vemos que sí hay precedentes de acceso a la justicia, los elementos que pone el Acuerdo de Escazú en el artículo 8 lo vamos a poner, pero a veces hay un falso fantasma sobre el Acuerdo de Escazú que va a ser pionero en la imposición del acceso a la justicia, y lo que hace es ordenar obligaciones bastante vanguardistas, pero el acceso a la justicia existe. Luego, ligado al acceso a la justicia, también van el acceso a mecanismos de reparación, que tiene varios puntos de entrada y salida, en el sentido de que, digamos, puede haber reparaciones negociadas a través de mecanismos no judiciales, pero también a través de mecanismos con control judicial, a través de soluciones amistosas o a través de sentencias. También tiene distintos puntos y entradas, porque a esto va a la par otros elementos del derecho internacional, por ejemplo, los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que establecen que las empresas deben de actuar bajo la debida diligencia y que también son responsables de acciones de remediación por las transgresiones o violaciones de derechos humanos que puedan desarrollar, sobre todo en temas de medio ambiente y temas del derecho al trabajo. Entonces, para acceder a mecanismos de reparación hay varias variables, hay varios mecanismos que lo pueden acuñar, y el Acuerdo de Escazú lo levanta con especial énfasis. ¿Qué es lo que establece el artículo 8 del Acuerdo de Escazú? Pues bueno, establece algunos parámetros o condiciones que en los estados deben preexistir. La garantía de establecer el derecho a recurrir. Quiere decir que tiene que haber mecanismos para que las personas puedan recurrir al acceso a la justicia. Que estos mecanismos puedan ser de carácter preventivo o cautelar,
o cuando ya están las cosas en hechos, pues de manera paliativa. Por ejemplo, si alguien sabe que cerca de su comunidad va a haber una hidroeléctrica y sabe que eso puede generar desabastecimiento de agua, contaminación del medio ambiente, pues puede hacer las averiguaciones y recurrir a la justicia de una manera cautelar o preventiva. También se puede hacer el acceso, que tiene que asegurar condiciones preestablecidas en caso de acceso a la justicia por acción u omisión. Digamos, puede ser que haya una actividad, por ejemplo, que en una minería de cielo abierto se decida usar cianuro, esa es una violación de acción, que se usa un químico, digamos, que es altamente dañino para la presencia humana, o por omisión, digamos que no se hicieron los controles, por ejemplo, necesarios, que no es algo que ha sido establecido y decir, bueno, vamos a echar este químico, sino que, digamos, las pozas de oxidación, por ejemplo, cuando, por ejemplo, en el tema de la producción de aceite de palma, que son monocultivos que existen en toda la región, cuando los desechos tóxicos de textiles de la fruta va saliendo, tiene que pasar por unas pozas de oxidación. Entonces, digamos, si la empresa omitió revestir, digamos, las pozas de oxidación para que estas no pasen al manto freático de la tierra, pues esa es una omisión, pero igualmente es penable como una acción como poner cianuro o un químico nocivo para la salud de las personas. Entonces, puede ser de acción u omisión. Tiene que haber acceso a información en todas partes del proceso. La garantía de participación, esta no la voy a explicar porque imagino que la vieron en los talleres anteriores. Y el acceso también a mecanismos administrativos de resolución. Tiene que haber también mecanismos dentro del Ejecutivo, por ejemplo, o dentro de otros mecanismos para plantear soluciones también para aquellas víctimas de violaciones de derechos humanos, sobre todo el derecho humano al medio ambiente de manera directa, para que no quieran ir a hacer un proceso judicial y que quieran buscar otras formas de arreglo. Estas precondiciones se tienen que establecer con estos parámetros, que son bastante importantes. Primero, que sean transparentes, imparciales y que sean de costos soportables, digamos. Transparentes, y esto es muy importante porque normalmente en la correlación de fuerzas entre comunidades, por ejemplo, afectadas y grandes corporaciones y empresas, hay necesariamente un desequilibrio de poder porque obviamente es una premisa mundial, donde hay dinero hay poder, y obviamente en comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad que normalmente habitan en la zona rural y grandes corporaciones transnacionales, pues hay un desequilibrio de poder y lo único que puede romper ese desequilibrio es la transparencia. Luego, que las autoridades puedan mantener una imparcialidad en sus decisiones, y el tema de costos soportables pues es una premisa importante, porque digamos, pasa mucho con los casos que la oficina del alto comisionado acompaña, que las víctimas quieren una copia del expediente. Digamos, estamos hablando de personas en situación de pobreza y la copia del expediente llega a costar $250. Pues es dinero que para ellos significa muchísimo dinero y no son costos soportables para mantener. El costo de un abogado, entonces, digamos, el Estado tiene que garantizar costos soportables que no sean irreales para que las personas puedan acceder a la justicia, y se tiene que contemplar en su integralidad, digamos. Si la comunidad vive muy lejos de donde normalmente recurre más el sistema de justicia, que es en capitales, pues las personas tienen que hacer un costeo o un gasto para poderse mover. Luego, algo que se llama en el lenguaje de los abogados legitimación activa amplia. Normalmente en los procesos judiciales pueden tener parte las personas que son parte del proceso. Por ejemplo, en una licencia de minería, es parte el Estado y la empresa. Pero entonces ahí no cabría la posibilidad de que un tercero interesado pueda intervenir. Lo que dice el acuerdo de Escazú es que tiene que haber una legitimación activa amplia. Entonces, si la comunidad se entera en el tema del trámite de la gestión de licencia para la explotación de recursos naturales para el tema de minería, entonces una comunidad ahí sí tiene parte. Hay países y allí hay, digamos, asimetrías en la región donde sí se permite la legitimación activa amplia en este tipo de denuncias, sobre todo que tienen relacionadas con el derecho a la consulta,
de pueblos indígenas o otros elementos, pero hay países donde esta legitimación activa es muy restringida. El Acuerdo de Escazú pide ampliarla y es el primer tratado internacional en hacerlo. Luego, mecanismos de ejecución y cumplimiento. Digamos, una constante en América Latina, para poner un ejemplo, es que tenemos marcos jurídicos pues bastante garantistas, pero luego políticas públicas muy por debajo de la garantía. Pasa lo mismo a veces con las sentencias. Hay estados en la región que tienen sentencias emblemáticas muy importantes, pero los mecanismos de ejecución y cumplimiento son casi inexistentes. Entonces la gente queda con acceso a la justicia. Sí, comunidad X, usted tiene razón. Sí, persona X, usted tiene razón, pero luego usted regresa a su comunidad y las cosas siguen más o menos igual. Entonces, un elemento vanguardista de Escazú es que pone mecanismos de ejecución y cumplimiento. También el acceso a la producción de la prueba, como lo decíamos antes, pues obviamente hay laboratorios que no tienen los insumos, no hay, digamos, a veces el personal capacitado, no hay los peritos acordes, entonces también se tienen que asegurar, bueno, en este país se va a permitir que haya minas y que haya hidroeléctricas, por ejemplo. O vamos a circunscribirlo al tema de minas. Bueno, va a haber minas. ¿Cuáles son las posibles afectaciones que pueden establecer las minerías y construir la infraestructura de laboratorios, pruebas forenses y demás que puedan desarrollar, digamos, elementos probatorios acorde por si sucede algún incidente de esta naturaleza? De ahí que haya mecanismos adecuados de reparación en caso de una violación de derechos humanos y que la reparación sea, a veces sucede con los temas de reparación en casos de medio ambiente que dicen, bueno, pero es que el sujeto afectado es la humanidad en su conjunto. Sí, pero resulta que el proyecto donde hubo la violación tiene 10 comunidades aledañas. Entonces no es lo mismo decir, bueno, como tengo que reparar a la humanidad en su conjunto, voy a construir un parque que resarcir directamente a las 10 comunidades que viven alrededor del proyecto. Tiene que hacerse ese enfoque diferencial y también plantea que en este enfoque diferencial se tomen en cuenta las poblaciones en situación de vulnerabilidad para tratar de fortalecer o apoyar. Y de ahí, por último, habla de la difusión de estas decisiones judiciales, digamos, también un tema no solo que tiene que ver con la información y el libre acceso a la información, sino que a veces también hay cadenas de valor en la producción que se hace y en la medida de las cadenas de valor que se hace, pues puede haber decisiones judiciales que marquen una diferencia entre la compra o no de mercadería que no es sostenida o producida de manera sostenible. Estos son los elementos que pone el Acuerdo de Escazú como valor agregado en el tema de acceso a la justicia. Yo con estos elementos voy terminando porque sé que demoré mucho en la presentación. Espero que todos estén despiertos ahora y listos para las preguntas. Yo estaré feliz y contenta de poder contestar todas y cada una de ellas. Gracias, Iris. Excelente participación. Creo que nos ha dado grandes elementos en materia de justicia ambiental y defensores ambientales. Ya tenemos algunas preguntas. Una Karen Yamile Acevedo Cepeda dice: ¿el derecho a recurrir podrán ejercerlo los estados, partes también, o iniciativas particulares? Dice. Sí, el Radio derecho a recurrir. Canal dice: ¿cómo podría el acuerdo de... ¿Cómo podría, Radio Canal, cómo podría el acuerdo de Escazú contribuir a la judicialización de aquellas que pagan sumas de dinero a las comunidades que no se opongan a sus intereses? Si quieren, iniciamos ahí y de ahí hacemos otra ronda. Muchas gracias. Bueno, el derecho a recurrir es un derecho que está garantizado para cualquier persona particular o colectiva. Digamos, en el tema de particulares, pues sí, cualquier persona puede recurrir a su derecho a
al acceso a la justicia. En el caso de denuncias entre estados, hay distintos mecanismos a nivel internacional. Depende mucho el estado al que se refiera y qué cortes pueden tener una función y a qué delitos se refieran. En el marco del Consejo de Derechos Humanos hay un procedimiento especial para hacer denuncias entre un estado y otro, pero lamentablemente pues a la fecha nunca se ha usado el mecanismo, pero podría ser eso si es en el seno de las Naciones Unidas, si es, puede ser la Corte Internacional de Justicia, depende un poco del hecho y también depende mucho del estado a qué cortes pudiera recurrir. Pero sí hay una garantía para esto. En el caso de cómo poder contribuir a la judicialización, bueno, ahí depende un poco, digamos. Aquí entiendo que estamos hablando de un tema de dádivas de dinero a cambio, digamos, de la anuencia de las comunidades sobre los efectos. Digamos, este es un hecho en el que se tendría que documentar cuáles fueron los efectos, digamos, de estos, y las personas, a pesar, digamos, de haber recibido bienes económicos de la empresa, siguen lamentando los hechos. Que les den, digamos, dinero no quiere decir que necesariamente si sucede algo no lo pueden denunciar. Se puede denunciar también como un tema de tráfico de influencias y en prejuicio del medio ambiente. Ahí opera mucho también el derecho nacional, cómo está articulado y cuáles son las posibilidades que se pueden explorar. Digamos, nosotros hemos observado en la región, sobre todo cuando se trata de comunidades indígenas, que hay como estos elementos que las empresas suelen, no tanto el tema de dar dinero, sino construyen hospitales o construyen obra pública para tratar de congraciarse con las comunidades, pero esto en la práctica no se ha visto reflejado en un silencio por las comunidades, porque eventualmente siempre va a haber un problema cuando las operaciones de producción no se llevan bien y las comunidades pues rompen el silencio y denuncian los hechos. Gracias. ¿Lista para la siguiente ronda? Gracias, Mari. Mesa frente a la minería metálica hace una pregunta. ¿Cómo puede aplicarse el acuerdo de Escazú en El Salvador? De que en El Salvador, pese a que la prohibición de la minería por la ley no se ha implementado en la parte de hacer los cierres técnicos de antiguas minas y la remediación ambiental, y por otra parte el crimen contra los ambientalistas del movimiento antiminero siguen impunes. ¿Cómo podemos aplicar el acuerdo de Escazú en estos casos? Rosibel Baquerano, ¿existe algún ejemplo claro en el que algún particular haya hecho uso del derecho a recurrir? Bueno, en el caso de cómo se puede implementar el acuerdo de Escazú, recordemos que es un acuerdo que todavía está en camino a cobrar vida jurídica y a ser parte del ordenamiento jurídico de los países de América Latina, donde está El Salvador. Digamos, hoy por hoy es difícil poderlo implementar en un país donde todavía no se ha ratificado el acuerdo, de acuerdo a los procedimientos de cada país. Entonces, digamos, su aplicación es bastante compleja. Sí, ya una vez ratificado el acuerdo, lo que normalmente pasa es que ya las personas que pueden poner una denuncia o que, digamos, están analizando algún caso, en el caso de los jueces, pueden hacer un ejercicio que en derecho internacional se llama control de convencionalidad, en el que pues se hacen valer de esta normativa internacional para ver la violación que ha hecho el Estado o el particular y argumentar a partir de pero esto se puede hacer una vez ya haya una ratificación del tratado. Ejemplos de recurrir, pues por ejemplo están estas sentencias de la Corte Interamericana que yo les revisé,
digamos, cualquier denuncia local sobre el tema de contaminación, pues es el ejercicio del derecho a recurrir, en el sentido de recurrir a acceso a la justicia, a los tribunales. Cualquier acción de esta naturaleza lo es. Son acciones que hacen las y los defensoras de derechos humanos en su cotidianidad. Por ejemplo, si revisamos el caso de la tala ilegal de árboles, en el caso Toledo versus Belice, pues estas personas, por ejemplo, para que un caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene que haber agotado todas las instancias del derecho internacional para poder acudir o recurrir a la Corte Interamericana, y digamos, estas personas hicieron uso de todos sus posibilidades nacionales antes de ir al plano internacional. Finalmente van al plano internacional y logran una reparación. Todo ese procedimiento es lo que conlleva recurrir. Hay veces que los casos son felizmente concluidos y con sanciones satisfactorias para los peticionarios a nivel nacional, y entonces no llegan a la Corte, pero todos estos casos pues son ejemplos emblemáticos del derecho a recurrir. Gracias por la pregunta, Rosibel. Rocío Ruano, ¿de qué manera el acuerdo se ejecutaría si son algunas entidades gubernamentales como el Ministerio de Cultura y Medio Ambiente quienes permiten la destrucción de patrimonio o medio ambiente? Bueno, ahí nosotros podemos recordar de manera certera, como lo iniciamos al inicio de la charla, que un derecho en el derecho internacional ha sido gratuito, ha sido a través de la lucha de distintas personas por la conquista y el reconocimiento de este derecho. En el momento que se ratifique el acuerdo, pues el Estado adquiere una serie de obligaciones ligadas a las garantías que debe de observar para poner en práctica los principios ahí consagrados. Por ejemplo, en la lámina que veíamos de las precondiciones que deben de existir para el acceso a la justicia y cómo estas deben de ser. Entonces, por ejemplo, debería de ver si hay que necesariamente que fortalecer la legislación ambiental, que muchas veces en nuestra región es bastante precaria, o también ver si es necesario el fortalecimiento de alguna institución. Obviamente, esto parte de un principio acuñado por la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, que los estados de buena fe que se comprometen al cumplimiento de los tratados van a hacer los esfuerzos necesarios para poderlo desarrollar. A veces cuando desde el derecho decimos el principio de buena fe, hay muchas personas que les parece como algo muy emblemático. Sin embargo, el principio de buena fe en fuerza jurídica tiene una razón de ser y tiene una fuerza importante. Normalmente, obviamente, a veces las entidades del Estado son las implicadas en la violación de derechos humanos, y en ese sentido, pues es importante también notar que ahí es donde la labor ciudadana de auditoría social, de diálogos con el Estado, incluso en activismo de los periodistas que conforman en las democracias el cuarto poder, es importante, porque recordar las obligaciones del Estado, pues con voz, es un elemento vital para lograr, cuando estas son las que generan las violaciones de derechos humanos, un cambio concreto. Gracias, Rocío. Bueno, no tenemos más preguntas hasta el momento. Bueno, sí, ya hay otro. No, ya no tenemos más preguntas por el momento. Invitaríamos a Gerardo Alegría si también quisiera realizar algunos comentarios referentes, quien es también el alto comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en El Salvador. Gerardo, si quisieras hacer algunos comentarios. Sí, muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todas y a todos. Únicamente quizás resaltar la importancia del mensaje que ha dado Mari, a quien además quiero agradecerle por acompañarnos en esta actividad. En el sentido siguiente, ustedes han preguntado ahora que cuál es la mejor manera para aplicar el acuerdo, cómo el acuerdo puede ayudar en determinadas circunstancias y demás.
Ustedes, desde su labor periodística, de comunicación, en el ámbito en el que están, pueden aportar muchísimo a, digamos, la lucha que está haciendo el equipo impulsor del Acuerdo de Escazú para que este acuerdo sea firmado por El Salvador. En primera, porque ustedes saben, El Salvador ha tenido una legislación medioambiental desde finales de los 90, que dicho como es, y así como ustedes lo han comentado ahora acá, no ha sido suficiente para, digamos, regular las dificultades que han habido y ha tenido que ver muchísima lucha de las organizaciones sociales y ha tenido también, lamentablemente, que morir muchísima gente para defender el medio ambiente en determinadas circunstancias. Entonces, la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú vendría a reforzar todos estos mecanismos legales que el país ya tiene, y desde su función como comunicadores ustedes pudieran ayudar mucho a que el acuerdo logre su firma de parte del gobierno y luego sea ratificado por la Asamblea Legislativa. Aquí hay que, tienen ustedes que tener presentes que el acuerdo, para que entre en vigor, y particularmente en El Salvador, tiene que dar esos dos pasos. Una, que sea firmado por el gobierno de la República. Ya habrán comentado en sesiones anteriores, seguramente, que eso ya solo depende de una decisión política de parte del presidente de la República. Y dos, que sea ratificado por la Asamblea Legislativa. Eso lo que significa es que si la Asamblea Legislativa lo ratifica, lo convierte en ley de la República. Y eso hace que el acuerdo, aunque sea un acuerdo internacional, en este caso regional, tenga vigencia legal en El Salvador, incluso según la Constitución, tiene un rango superior al de la ley secundaria. Es decir, los principios que el acuerdo establece entrarían en vigencia y fortalecerían todo el sistema de protección del medio ambiente que ya tiene el país, con la ley del medio ambiente y también con los decretos que se han establecido para la creación de los tribunales ambientales y esto. Pero entonces yo insisto en la labor de ustedes, porque el poner estos temas en la agenda de sus medios de comunicación, el darle difusión a las noticias sobre temas ambientales y sobre todo en ver instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú como una herramienta que puede ayudar a solucionar estos problemas o a prevenirlos, que sería lo mejor. Creería yo que es uno de las principales objetivos que se deberían de buscar. Entonces, únicamente quería yo resaltar esa parte, un poco aprovechar el espacio para hacerles ese llamado. Yo sé también que la mayoría de personas que están acá, también por los medios de comunicación a los que representan, están muy comprometidos con esta causa, pero entonces tratar de darles ese mensaje también. Como oficina también de la alta comisionada, vamos a seguir apoyando en lo que nosotros podamos para que se logre la firma del acuerdo. Gracias, Carlos. Gracias, Gerardo Alegría. Mari Briz, tenemos dos preguntas más, de una de Andreina Abigail Argueta Chica, dice: me llamó la atención lo que mencionaban sobre la vieja doctrina sobre derechos humanos, en clasificarlos como generaciones. Ahora en la nueva doctrina internacional se habla de una responsabilidad compartida en la promoción de los derechos humanos. ¿Es posible que las empresas, a través de sus mecanismos de organización interna, promuevan la cultura de derechos humanos en materia ambiental, y podría ser Escazú una herramienta clave para lograr esto? Luis Ruano: el Acuerdo de Escazú podría mejorar el ordenamiento territorial. Por ejemplo, aquí en el país, las comunidades de escasos recursos o pueblos indígenas son las que se ven más ignoradas en el momento de poner una fábrica o algo cerca de ellas, y esto podría tomarse como casi de racismo ambiental. Bueno, muchas gracias. Sobre la primera pregunta, pues efectivamente lo que busca, digamos, normalmente los tratados internacionales dicen Estado parte. El Acuerdo de Escazú también tiene un lenguaje innovador en el que habla de partes, donde está dando, digamos, el pie o la posibilidad para que
otros sujetos puedan ser parte del cumplimiento del acuerdo, donde obviamente están las empresas y los particulares. Y hay tendencias también en la región de algunos sectores empresariales de comenzar a hacer sus propias políticas. Hemos visto políticas de derechos humanos, por ejemplo, en México y en Guatemala. Hemos visto políticas también de derechos laborales en el Brasil. Hemos visto también políticas de medio ambiente por algunos sectores privados organizados en Costa Rica. Entonces, también es importante porque el acuerdo de Escazú establece parámetro para todas las partes y definitivamente en entrar en vigencia, pues todas las partes tienen que colaborar para su cumplimiento. Como les decía, también complementario al acuerdo de Escazú sobre las obligaciones de los privados, están de las personas particulares o empresas, están los principios rectores de empresas y derechos humanos. Estos establecen también obligaciones para las empresas alrededor de la debida diligencia, o sea que tienen que actuar de forma correcta, y también sobre el tema de la reparación, también tienen obligaciones de reparar. Recordemos al inicio de la presentación, en una slide había pues quien contamina paga, y esta es una obligación que las empresas también tienen que desarrollar. Ahora, digamos, el tema de si el acuerdo puede apoyar a las gestiones de poder tener una actividad económica nociva o no alrededor, digamos, eso sí tiene que ver con un tema de ordenamiento territorial. Se pueden causar en términos de que a la luz, digamos, de los mecanismos que deben de existir de acceso a la información, de prevención, siempre, por ejemplo, debe existir un elemento en los estados que se llaman los estudios de impacto ambiental. Cuando se hace eso, los estados deben de garantizar que el estudio también vea el impacto social y comunitario que tiene que tener en el área de influencia de los proyectos en donde se desarrolla. Entonces, en este elemento, pues con los principios de Escazú se puede fortalecer que los estudios de impacto ambiental que todas las actividades empresariales están obligados a desarrollar en los estados pueda tomar en cuenta esta forma de ordenamiento territorial y ver si su comunidad o no pues puede desarrollar, digamos, su actividad económica. Por ejemplo, nosotros seguimos muy de seguida el caso de una petrolera Repsol en el Perú, en el que ellos querían poner una planta de extracción, y obviamente era una extracción de petróleo, donde vemos que los pozos tienen que estar en determinados lugares, pero esta empresa quería ser muy vanguardista en el tema de derechos humanos y el impacto social y ambiental que podía generar, y justo donde querían poner su planta de captación era una comunidad indígena donde, digamos, hacía las veces de su cementerio y donde las personas determinaban que había una energía especial y que por lo tanto no se podía excavar. Entonces, decirle a una petrolera que donde hay petróleo no puede excavar es muy difícil, pero ellos midieron lo que eso les costaría en términos de producción, gestión, conflictividad, también en el impacto ambiental y en el impacto psicosocial de las personas, y buscaron otra forma de poder extraer de ese lugar, pero de una forma alternativa, de no tener una presencia, digamos. También con las empresas debe imperar el principio de buena fe, y cuando se hacen no solo estudios de impacto ambiental, sino estudios de derechos humanos a conciencia, pues logramos tener mejores resultados sobre dónde están las empresas y qué rol juegan las presencias humanas de comunidades alrededor de ellas. Obviamente, cuando están al lado recibiendo toda la contaminación, ahí hay una evidente y clara violación. Gracias. Gracias, Maribris. Hay dos últimas preguntas. Dice Manuel Antonio Mendieta López, con el tema a derecho a acceso a la información y la libertad de expresión en nuestro país centroamericano, ¿qué experiencia tiene que compartir como expositora en relación al periodismo responsable en el ámbito ambiental? Porque no se tiene una cultura en los medios de comunicación en general que incentiven económicamente para el fomento de la salud ecosistémico o valoración económica ambiental, cuentas
cuentas ambientales, sistemas socioecológicos como noticia, educación e incidencia política. Manuel Antonio Mendieta, por si las empresas tienen que pagar. No hay cultura de valoración económica ambiental para determinar a nivel de precio de mercado de los bienes y servicios ambientales, y los costos ambientales de las empresas no se contabilizan. Perdón por la tos. Bueno, gracias por estas preguntas. Sobre la primera, por ejemplo, yo creería que una práctica bastante importante fue la cobertura, digamos. Lamentablemente, y como lo decía Gerardo, mueren muchas personas en la defensa del derecho al medio ambiente, pero particularmente la cobertura de medios que se hizo como una buena práctica en el caso de Berta Cáceres, permitió abrir el debate del hostigamiento, amenazas y falta de protección que sufren los defensores del medio ambiente en la región, y eso ha hecho cambios innovadores importantes de valorarles y verles de otra forma. Digamos, esa es una buena práctica. También, por ejemplo, en el tema del ecocidio del río La Pasión en Guatemala y Nicaragua, la cobertura mediática hicieron como reportajes informativos importantes que permitieron levantar el tema, y pese a los anclajes de justicia que había, porque no hay un sistema de justicia que permita, por ejemplo, la prueba suficiente y demás, los reportajes se hicieron en tal magnitud de documentación que eso impidió que a la empresa que contaminó ese río se pudiera, la Nestlé, que era la empresa que le compraba el aceite de palma a esa empresa, dejara de comprar. Entonces esa también es un tipo de sanción que no pertenece al orden judicial, pero que obviamente disuade las malas prácticas de las empresas porque pierden su comprador, digamos, en gran escala. Recordemos que las empresas que operan en países como los nuestros no venden productos terminados, venden materias primas para empresas más grandes, y entonces el acceso a la información con reportajes de ese estilo pues puede lograr sanciones que dañan el ingreso económico de la empresa, entonces disuade sus prácticas nocivas de carácter ambiental. Luego, sobre el tema de determinar el nivel de precio de mercado, bienes y servicios ambientales, normalmente en las jurisdicciones nacionales, por lo menos las que yo conozco, han adoptado principios básicos que ha establecido la Corte Interamericana sobre daño emergente y lucro cesante en temas de reparación. Son parámetros de contar cuál, digamos, pudo haber sido la proyección de vida, qué fue lo que se mermó con la violación de derechos humanos, y son principios que se han seguido también para las sentencias sobre el tema del medio ambiente. No hay prácticas matemáticas, digamos, exactas para calcular reparaciones ni costos de la empresa en términos de si le hubiera salido más barato prevenir la violación o pagar la reparación después, pero hay distintas fórmulas que se debe seguir. Lo que es importante, más allá del tema del bien económico, es que en todo mecanismo de reparación participen las víctimas directamente dañadas y que haya niveles de satisfacción sobre esos temas. Hay un nivel de reparación que puede ser bueno para mí, pero hay otro nivel de reparación que puede ser mejor para ti, Manuel. Entonces, digamos, sobre los temas de reparación, lo que es importante es la plena participación de las víctimas en las medidas que adopte tanto la empresa como el Estado para reparar. ¿Listo? Gracias, Mari. Sí. Gracias, Mari Briz, por tu participación. Te agradecemos de parte del equipo impulsor nacional del Acuerdo de Escazú y la Fundación Freddy Sever. Hay un comentario de Alex Pérez que dice, en nuestro país es importante la pronta rectificación del Acuerdo de Escazú debido a la priorización de permisos ambientales que se ha dado por parte del MAR. Con esto, digamos que daremos las palabras también a César Artiga, quien es coordinador del Grupo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú. César. Hola, Carlos, gracias, sí. Bueno, agradecer primeramente a Mari, buenísimo planteamiento. Creo que nos has ayudado mucho a comprender la dimensionalidad que tiene Escazú con respecto al enfoque de derechos humanos, que era para nosotros un plus necesario que le portáramos al diplomado.
considerando que las personas que están participando con nosotros son personas que están en medios de comunicación, en medios comunitarios, populares y demás, y necesitamos dotarles de contenidos y mensajes claves y claros que luego puedan replicar en estos medios. Una cosa clave que también quiero plantear es que un amigo que es periodista, que ha escrito algunos libros sobre temas ambientales aquí en el país, en una entrevista que nos hicieron en la UCA hace un tiempo ya para hablar de Escazú, él preguntaba de que si realmente Escazú era solo para alguien que se declaraba ambientalista en el tema de los defensores, o también daba la oportunidad y el espacio, más bien el derecho de protección a las personas que hacen periodismo ambiental. Y yo creo que lo has planteado muy bien ahora, ¿verdad? Está más que claro. Y ahí creo el llamado para todos y todas los que estamos acá es, no solo es un instrumento clave para las personas que están en el territorio defendiendo la vida, que por supuesto son los que están en la primera línea, ¿verdad? De alguna manera, defendiendo el territorio, que están ahí ante las amenazas de las corporaciones transnacionales y de las empresas nacionales que abusan y que atentan contra el ambiente. Pero sin embargo, una persona que hace investigación periodística en materia ambiental también se expone de gran manera en su integridad, y lo hemos visto aquí en El Salvador, en este contexto actual de esta administración de gobierno se está viendo que hay mucho amedrentamiento a periodistas. Entonces, vean en Escazú un instrumento que les va a permitir fortalecer su trabajo en los medios, su trabajo de comunicación social popular, y también un instrumento que va a generar mecanismos y medidas de protección, ¿verdad? En el artículo 9 de Escazú, en el primer ítem, habla de todos los grupos, ¿verdad? No está hablando solo de las personas que tradicionalmente hemos conocido como defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, sino que en este caso su labor como periodistas, como comunicadores, también tiene este instrumento ahora para darles esa protección. Y entonces en ese momento con este amigo hablábamos y le decía, sí, este es un instrumento que tiene que ver con tu trabajo, con tu día a día. Por eso es importante que veamos la relevancia que tiene, que ustedes deben de ser aliados naturales de este proceso. ¿Por qué digo aliados naturales? Porque El Salvador no lo ha firmado. Y ya nos explicaba Gerardo. Primero se tiene que firmar y luego se tiene que ratificar. Firmarlo es una declaración de compromiso del país, porque El Salvador participó en la negociación de la adopción del acuerdo. Pero lo que realmente lo convierte en ley de la República como tal es la ratificación. Y no estamos ahí todavía. Así que el llamado a ustedes es para que se conviertan en aliados naturales de Escazú, que lo vean como un instrumento que tiene que ver con su trabajo cotidiano, y que impulsemos conjunta y colaborativamente el proceso de firme de ratificación en el país. Como lo dijo Gerardo, ahora todo está pendiente de una decisión política, ¿verdad? El ciudadano presidente tiene en su despacho el documento ya para firmar Escazú y depositarlo en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Y una vez se deposita el documento firmado, inmediatamente ya está habilitado el país para iniciar el proceso de ratificación, para presentar el proyecto de ratificación en la Asamblea Legislativa. Para eso necesitamos más aliados y consideramos que este diplomado nos da la oportunidad de encontrarnos, conocernos y convertirnos en aliados naturales para impulsar este proceso. Así que de mi parte, darte las gracias de nuevo, Mari. Creo que ha sido valiosísima tu aporte, lo agradecemos mucho. Vamos a tener la presentación de Mari para compartirla. Carlos ya va a explicar ese mecanismo, cómo lo vamos a hacer llegar. Y bueno, también agradecer al equipo de país de OACNUD, a Gerardo, Elisa, Evelyn, que han estado acompañándonos desde el año pasado para formular nuestro plan de incidencia y acompañándonos en una serie de acciones, sobre todo también de reuniones informativas que hemos realizado con el gobierno de El Salvador. Le puedo decir que los mandos técnicos de las instituciones ven que esto es valioso. Al más alto nivel no hay todavía una definición y una decisión, pero consideramos que lo vamos a impulsar conjuntamente con ustedes y con todos los otros
aliados y colaboradores que vayamos forjando en este camino. Gracias, dejo para tu cierre, Carlos. Gracias, César. Gracias, Mari y Brice, por sus aportes y su excelente participación. Y gracias a Gerardo y a Evelyn, que también de la Oficina de Alto Comisionado nos han estado apoyando. Manuel Antonio, antes de finalizar, nos da un comentario. Lamentablemente, dice, la dignidad de las personas y su derecho es donde menos se puede incidir para hacer el cambio a nivel político, porque el caso de la contaminación de las baterías récord en El Salvador y la compensación por daños de salud fue de $195,000. Uno queda atónico con ese nivel de aplicación de la ley y responsabilidad de estas empresas. Y aquí nos deja el link para la noticia, y también Manuel Antonio nos hace una invitación a la Red Nacional por el Rescate del Río Lempa, y que nos invita a la proyección de 4 documentales cortos en la temática de diversos puntos de crisis ambiental en El Salvador, este viernes 24 de julio. Y dice, Carlos, son 190. Son $195, no son 195,000. Ajá, exacto. Okay. Eso, por eso dice que, exacto, es indignante eso, esa es la compensación. Y por otra parte, está invitando a la proyección de estos documentales, que va a comenzar a las 5:30 hoy mismo. Se van a presentar 4 documentales cortos de parte de la Red Río Lempa, de la que somos miembros también como equipo Escazú. Y nosotros, de parte del equipo, vamos a presentar 2 documentales que grabamos el año pasado. Uno sobre el caso de Nejapa y el agua, la desigualdad en el acceso al agua, y el otro sobre los monocultivos y las gobernanzas territoriales de los pueblos indígenas. Así que ahí están el enlace para registrarse. Los invitamos a que puedan también sumarse. Van a aprender mucho. Bueno, gracias, César. Bueno, ahora nos quedaríamos en un espacio si tienen alguna pregunta relacionada al tema del diplomado o sobre, por ejemplo, cómo vamos a revisar para el tema de los artículos o cuestiones comunicacionales, cómo se va a entregar. La próxima jornada sería el 29 de julio, en la cual estaríamos finalizando. Esta jornada es un poco más destinada a darle un poco de herramientas en materia de comunicación y periodística, en materia ambiental, y después de eso nosotros les daríamos básicamente 15 días para que ustedes puedan realizar lo que es su artículo o opinión o recurso multimedia que ustedes quieran realizar. Recuerdan que en el último correo yo les envié un formulario donde se les solicita que por favor lo llenen lo más antes posible para identificar su iniciativa comunicacional. Entonces, después de esos 15 días, nosotros como equipo impulsor nacional del Acuerdo de Escazú, en la semana del 22 al 29 se va a realizar lo que es una semana de acción, y que esperamos que sea coordinada en conjunto con todos los medios en los cuales ustedes participan. Entonces, nosotros estaríamos enviándole una fecha puntual durante la semana del 22 al 29, en la cual cada uno de nosotros vamos a difundir cada uno de los artículos o materiales preparados de acuerdo a Escazú. No sé si tienen alguna pregunta o comentario referente a eso. Pueden encender sus micrófonos o pueden hacerla en el chat. Solo dar una información adicional, porque esto sí es bien importante. Para el próximo taller, que es el último, sí necesitamos que por favor estén a la hora exacta, porque vamos a tener un taller con 2 presentaciones. Vamos a tener al equipo de Costa Rica de la Ruta del Clima, que nos va a compartir sobre su experiencia en cobertura de temas ambientales y temas de cambio climático en la agenda internacional. Y también nos ha confirmado el equipo de campaña de Amnistía Internacional de las Américas, que nos va a compartir sobre algunas herramientas digitales y periodísticas que ellos usan para temas de incidencia en la agenda ambiental de la región. Entonces vamos a tener 2 presentaciones y
y hemos querido hacerlo así porque queremos darles herramientas. El último taller es un taller más de herramientas para que ustedes las puedan utilizar en su trabajo, en el trabajo que ya realizan, pero también para que conozcan esas otras, digamos, experiencias que se están desarrollando en otros países y puedan tomar ideas para adaptarlas al trabajo que ustedes realizan en los medios o también al trabajo de investigación, al trabajo periodístico que realizan. Solamente, y dejo ahí el punto, Carlos, gracias. Ok, a las personas que no se les ha reenviado el formulario, por favor les pido que escriban aquí su correo para reenviárselo. Y Alex Pérez dice, puedes utilizar el micrófono, Alex. Alex. Alex dijo que quería dar su opinión. Tiene problemas, dice. No sé si hay otra pregunta referente al diplomado. Lo escriban ahí para reenviárselos en este momento. El formulario, por favor. Sí, el artículo puede ser escrito, o sea, de manera digital, y por ejemplo, las personas o estudiantes que están participando, como les mencionaba, va a ser publicado, por ejemplo, en el blog el equipo impulsor del Acuerdo de Escazú, y tendrían que enviarlo básicamente como fecha límite el 15 de agosto. Sí, puede también ser un fotoreportaje, lo que ustedes decidan realizar. También mencionarles que también en la próxima jornada esperamos que participe también el equipo de comunicaciones del Acuerdo de Escazú, donde les van a presentar algunas de sus iniciativas y ustedes también pueden acompañarlas. Sí, bueno, sí, el formulario ahí lo pueden colocar toda esa información. Lo he dejado, por ejemplo, a preguntas abiertas, están a respuestas abiertas. Ustedes pueden contestar en qué formato lo van a realizar. Nosotros preferimos que sea de manera escrita, digital, pero si no, ustedes pueden ahí definir. Sí, el formulario lo tienen que llenar lo más tardar el lunes de esta semana que viene. Sí, para la siguiente jornada, como les he mencionado, es el 29 de julio, con esa estaríamos finalizando, y de igual forma yo les voy a estar enviando lo que es el link y la agenda. ¿Alguien más? Si no, daríamos por finalizado la jornada de hoy y estaría por enviarles también lo que es la presentación presentada por Mari. Sí. No, y algunas palabras de parte de Mari y de los compañeros de AOCNUR de despedida y agradecerles de nuevo. Bueno, por mi parte, pues agradecerle la oportunidad, el espacio, valoro mucho el esfuerzo que están haciendo por la promoción de la ratificación del acuerdo, les deseo las mejores de las suertes. La labor periodística sin duda es una de las más importantes en el mundo democrático, desearle las mejores de las suertes y espero que los elementos compartidos hoy les sirvan para sus futuros trabajos y pues gracias por la invitación.
De mi parte también darles las gracias y animarlos a continuar con este trabajo. También agradecerle a Mari Ibris por su excelente presentación. Muchas gracias por compartir toda esta experiencia, Mari, con nosotros. Así es que, nada, desearles una buena tarde de viernes. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a todos y por favor estén pendientes de la próxima jornada. La última sesión va a ser bastante intensa por cómo está compuesta las presentaciones, pero queremos cerrar con un kit de herramientas para ustedes porque sabemos que va a ser muy útil para su trabajo. Pasen buenas tardes. Gracias por liberar tiempo y espacio para estar con nosotros. Hola. Hola. Hola, hola, Alex. Perdón, ya pude arreglar el micrófono. Sí. Fíjese de que, bueno, en mi caso yo vine por invitación de un amigo, ¿verdad? Me recomendó este diplomado, perdón. Yo no soy estudiante ni profesional del área de periodismo, pero sí estoy en el área ambiental, ya que soy estudiante de salud ambiental. Entonces, mi duda es referente al artículo que hay que hacer. Sí, lo que tienen que hacer es un artículo. Ustedes pueden, tienen la oportunidad, por ejemplo, de realizarlo de manera, el tipo de artículo que ustedes quieren realizar, por ejemplo, referente a, puede ser un artículo de antecedentes, un artículo comparativo, histórico. Ustedes tienen la libertad en ese sentido. Lo que te pediríamos es, por ejemplo, que lo elabores y que nos lo pueda enviar a nuestro correo, y de esa forma nosotros publicarlo también en el blog. También puede ser un caso que conozcas sobre un conflicto ambiental, un caso de vulneración a derechos humanos, un caso de atentado contra la naturaleza en concreto, y que de ahí con lo que has aprendido en el diplomado vinculé. Es decir, en este caso el acuerdo de Escazú nos daría elementos para actuar de esta y esta manera. Eso, el artículo o el producto comunicacional que esperamos de ustedes es algo que vaya dirigido en el sentido a cómo consideran ustedes que Escazú aporta en ese caso, en esa investigación, en ese reportaje, en ese artículo. Puede ser una nota de prensa, lo que ustedes estimen conveniente, pero que permita mostrar la importancia de Escazú y que sea útil para la semana de acción que vamos a impulsar del 22 al 29 de septiembre. Van a tener hasta el 15 de agosto para enviar del 22 al 29 de agosto tenemos la semana de acción, y tienen hasta el 15 de agosto para enviar los trabajos, que ese sí es un requisito para hacerles llegar su diploma de participación y de culminación del diplomado, ¿verdad? Eso sí es importante decirlo. Bueno, ok, muchas gracias.